Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y nuestro blog. Búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. Derechos humanos en México. Antes de empezar el programa, me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades se mantiene en 334,000 personas. En el mundo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la constante es que Rusia quiere el territorio de Ucrania, pero este país sigue defendiéndose de esta invasión. Según Rusia, quiere este territorio porque se va a unir a la OTAN, y Rusia sentía que podía ser un peligro si esto sucediera, ya que podían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo. Vamos a empezar el tema de hoy. Derechos humanos en México. Este tema de derechos humanos parece fácil, pero es muy difícil de poder entender. Cuando hablamos de este tema, los ciudadanos comunes tienen diversas opiniones sobre qué son los derechos humanos y otros cómo deberían verse reflejados en la sociedad. Escuchamos en las mañaneras que son mencionados por el presidente, pero a ciencia cierta tampoco se explica en ese programa cómo se deberían ser materializados por parte del Estado en la sociedad mexicana. Por lo que la sociedad tiene sus definiciones sobre derechos humanos, el presidente los menciona y algunos legisladores los llegan a nombrar. Pero desde nuestra opinión es un tema desconocido por gran parte de la población mexicana, tanto ciudadanos como gobernantes. La mayoría vivimos sobreviviendo a los problemas sociales como falta de trabajo, delincuencia organizada, enfermedades. Ahora también poder convivir con la ceniza del volcán Popocatépetl, que está activo por estos días, que no le damos mucha importancia al tema de derechos humanos. ¿Se imaginan una sociedad con conocimiento en qué son y para qué sirven los derechos humanos? El tiempo sigue pasando y ya casi acaba este sexenio, donde los derechos humanos pasaron a segundo término, es decir, el Estado de Derecho los tiene reconocidos, pero su aplicación es muy difícil de lograr. ¿Les gustan rompecabezas? ¿Alguna vez jugamos esos juegos que tienen muchas piezas revueltas y que deben ser esas piezas juntadas para lograr completar una figura? En el caso de los derechos humanos podría asegurar es un gran rompecabezas este tema, en donde las piezas son la Constitución, los tratados internacionales de los que México es parte en derechos humanos, las leyes secundarias que deben respetar los derechos humanos, las sentencias donde los jueces ponderan los derechos humanos para establecer cuál tiene más valor que otro. ¿Cómo armamos este rompecabezas de derechos humanos? Para empezar, debemos entender una idea básica. Tenemos una Constitución mexicana que establece en su primera parte los derechos fundamentales y en su segunda parte la forma de gobierno. La forma de gobierno está compuesta por Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. El Estado, con esta forma de gobierno, deberá garantizar por medio de sus instituciones los derechos humanos contenidos en la primera parte de la Constitución, es decir, por medio de las secretarías y estas, a su vez, de las instituciones que se han ido creando a través de los años, deberán garantizar los derechos humanos. Para que esto suceda, los derechos humanos contenidos en la primera parte de la Constitución deberán ser materializados en todas las leyes que emanan del Congreso de la Unión, es decir, las leyes que vayan siendo creadas, modificadas, deben ir conforme a los derechos humanos de la primera parte de la Constitución. Una vez creado este marco jurídico con base a derechos humanos, sigue la siguiente parte. El Poder Ejecutivo le dará vida a todas esas leyes en base a derechos humanos por medio de los presupuestos de egresos que se crean de forma anual. El Poder Ejecutivo además deberá tener un Plan Nacional de Desarrollo que, junto con el presupuesto de egresos y las leyes que se vayan creando, todas estas partes de este rompecabezas crearán una armonía jurídica en derechos humanos. Estas piezas de este rompecabezas de derechos humanos le agregaríamos
una más que es la educación a la población en derechos humanos por parte de la SEP, ya sea para alumnos o para la población adulta que se deberá capacitar constantemente en este tema. Como verán, este rompecabezas jurídico es muy complejo. Aunque tenemos las piezas jurídicas, poderlo armar debería ser muy sencillo, pero debe intervenir la sociedad y el Estado. El Estado está compuesto por ciudadanos que pasan a ser servidores públicos, en donde su responsabilidad debería ser lograr conciliar con los ciudadanos de la iniciativa privada para poder armar este rompecabezas jurídico de derechos humanos. En la actualidad, me parece muy difícil lograr armarlo porque la política parece estar por encima de todo, hasta los derechos humanos. El Poder Ejecutivo sigue sus políticas, donde al tener mayoría en el Congreso logra crear leyes en base a sus políticas, crea decretos conforme a sus políticas, donde se le olvida que lo más importante es armar el rompecabezas jurídico de derechos humanos. El Poder Judicial está constantemente corrigiendo la actuación del Poder Ejecutivo y Legislativo por medio de sentencias promovidas por los medios de control constitucional que existen, como el de acción de inconstitucionalidad y el amparo. Lamentablemente, el Poder Judicial no se da abasto y a veces las sentencias no son favorables al ciudadano, por lo que tendrá que demandar al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta que siempre me hago es: ¿por qué al Estado no le interesa lograr cumplir al máximo garantizar los derechos humanos? Me imagino una sociedad donde se pueda ver materializados los derechos humanos por medio de un Estado que logre garantizar de forma correcta a través de las instituciones creadas para este fin. Esa sociedad tendría mejor criterio para lograr distinguir entre una buena administración pública y una mala administración. Esa sociedad sería muy consciente de lograr un respeto general sobre los derechos humanos sin importar el nivel social de cada persona. Esa sociedad tendría una mejor dinámica para materializar que se garanticen los derechos humanos. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy: derechos humanos en México. ¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son aquellos derechos declarados por la Constitución que gozan del máximo nivel de protección, es decir, se trata de unos derechos alienables, inviolables e irrenunciables, y pertenecen a todas las personas por su dignidad. ¿Qué es la dignidad humana? La dignidad humana es un valor intrínseco que trae consigo el ser humano al nacer, dignidad que se transfiere a la realización de las categorías de los derechos humanos, cumpliendo con el respeto a los derechos culturales, sociales y económicos. ¿Qué categorías o generaciones de derechos humanos existen? La primera generación habla sobre derechos civiles y políticos, la segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, la tercera generación corresponde a grupo de personas o colectividades que comparten intereses comunes, la cuarta generación, el derecho a la democracia, derecho a la información, el derecho al pluralismo. Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa. ¿Qué derechos humanos establece la Constitución mexicana? A lo largo de la primera parte de la Constitución mexicana se establecen los derechos humanos, pero no están enumerados en su articulado, por lo que cada ciudadano deberá ir interpretando los artículos para ir verificando los derechos humanos que deberán ser garantizados por el Estado. Los derechos establecidos en la Constitución son: derecho a la vida, derecho a la igualdad y prohibición de la discriminación, igualdad entre hombre y mujer, igualdad ante la ley, libertad de la persona, derecho a la integridad y seguridad personales, libertad de trabajo y profesión, industria, comercio, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de imprenta, derecho a la libertad de tránsito y residencia, libertad de asociación, reunión y manifestación, libertad religiosa y de culto, derecho de acceso a la justicia, derecho a la irretroactividad de la ley, derecho de audiencia y debido proceso legal, principio de legalidad, seguridad jurídica en materia de detención, seguridad jurídica para los procesos en materia penal,
derecho de la víctima ofendido, seguridad jurídica en las detenciones ante autoridad judicial, seguridad jurídica respecto de la imposición de sanciones y multas, seguridad jurídica en los juicios penales, derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, derecho a la propiedad, derechos sexuales y reproductivos, derecho al acceso a la información, derecho a la protección de datos personales, derecho de petición, derecho a la ciudadanía, derecho de reparación a la máxima protección, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al agua y saneamiento, derecho a la alimentación, derecho a un ambiente sano, derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, derecho a los pueblos y comunidades indígenas, derechos agrarios, derecho de acceso a la cultura, derecho a la cultura física y deporte, derecho al trabajo, derecho en el trabajo, derecho a la seguridad social, derecho de las niñas, niños y adolescentes, derechos de las personas con discapacidad, derecho de las personas adultas mayores, derecho de personas migrantes, derecho de la reparación integral del daño, derecho a la reparación por violaciones de derechos humanos, derecho a la verdad, derecho a la reinserción social. ¿Cómo se deberían materializar los derechos humanos en la sociedad mexicana una vez que conocemos el concepto de derechos humanos que establece la primera parte de la Constitución? Además de los derechos humanos que se establecen, el Estado deberá estar en constante verificación que todas las secretarías del Poder Ejecutivo logren materializar los derechos humanos. Por ejemplo, con el derecho a la vida, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional deberán estar en constante capacitación de sus integrantes en protocolos de detención de probables delincuentes, promoviendo el respeto a la vida, es decir, lograr detenciones con vida de los probables responsables de un delito. Con el derecho a la educación, la Secretaría de Educación Pública deberá estar pendiente en los programas de estudio y capacitación constante con los maestros para que estén actualizados en esos programas de estudios para que puedan lograr una correcta enseñanza a sus alumnos. También deberá vigilar la Secretaría de Educación Pública condiciones mínimas de mantenimiento de las escuelas públicas del país, evitando la solicitud de cuotas a los padres de familia, que normalmente son mal usadas esas cuotas por los mismos padres porque no se les da mantenimiento a las aulas. Todo esto con un presupuesto de egresos debidamente estudiado, asignado y verificado para que se dé correctamente el derecho a la educación. El derecho a la salud, la Secretaría de Salud deberá vigilar que los hospitales públicos tengan las medicinas y mantenimiento adecuado en todo el país, con presupuestos de egresos estudiados, aplicados y verificados correctamente a través del año calendario. El derecho al trabajo, la Secretaría del Trabajo deberá buscar leyes justas tanto para patrones como trabajadores para que pueda existir una buena relación laboral. En la actualidad, a partir del Tratado de Libre Comercio, las leyes laborales mexicanas han sufrido modificaciones para que los trabajadores tengan más prestaciones laborales para estar en un marco laboral de igualdad entre ambos países que integran el Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama TEMEC, lo que provoca que no sea tan rentable que las empresas extranjeras utilicen mano de obra mexicana. También provoca que las empresas mexicanas no puedan pagar a los trabajadores con las nuevas condiciones laborales, provocando mejor que estas empresas utilicen nuevas tecnologías, como sería el caso de los robots. Por lo que en la actualidad, aunque se busca lograr cubrir el derecho al trabajo con leyes secundarias laborales que tienen más prestaciones los trabajadores, va a ser muy difícil por parte de las pequeñas y medianas empresas contratar a estos trabajadores con este marco laboral, porque se debió pensar que estas pequeñas y medianas empresas no tienen la capacidad económica para poder cumplir con estas nuevas leyes laborales. Como verán, el Estado es parte fundamental para lograr establecer correctamente los derechos fundamentales por medio de sus instituciones, además de crear un marco jurídico en base a derechos humanos.
Sería fantástico que los gobernantes, en lugar de pensar en política y las elecciones de 2024, intentaran armar el rompecabezas de los derechos humanos para México. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre derechos humanos en México. Los invitamos a comprar el libro Carlitos en los impuestos de forma electrónica a Amazon. Si lo prefieren físico, está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes. Hasta la próxima.